Buenos días. El día de hoy tenemos el siguiente ejercicio en la cual nos dice elaborar una balanza de pagos sencillamente en base a todas las transacciones que tenemos. Y para entenderle esto, hay que entender un poco de qué es una balanza de pagos. Sí, es el registro de todas las transacciones que se llegan a tener monetariamente en un país con el resto del mundo, de manera internacional, de manera macro. O sea, qué está entrando dinero, qué está saliendo dinero, por qué está entrando dinero, por qué está saliendo dinero, qué productos o diferentes materias están entrando, digamos, oro o derechos especiales de giro. Entonces, todo eso hay que registrarlo de manera macro. Se hace un libro diario, comúnmente, transacciones, y dice entonces, Bolivia tiene unas reservas de oro de 3 millones. El Comité de Mercado Financiero notificó una disminución del precio de 1.660 que teníamos registrado a 1.600. Entonces yo digo, tengo 3 millones, perdón, 3.000 millones. Mi precio era de 1.660, pero ahora ha bajado a 1.600 y mi precio era 1.660. Entonces yo agarro precio 2 sobre precio uno, saco un coeficiente que es la división de entre estos dos y me dicen, estos 3.000 millones ahora ya no valen 3.000 millones, multiplicamos por el coeficiente, estos 3.000 millones solo valen 2.891,57 millones. Quiere decir que yo tenía 3.000 millones, pero ahora valen 2.891,57 millones. Hago una diferencia y me dice que 108,43 millones ha perdido su valor. O sea, quiere decir que el oro ha disminuido o perdido su valor. Entonces, ¿yo qué digo? Aparece la cuenta, podemos colocar a 101. Aparece entonces una cuenta que usamos que se llama, es revalorización de reservas, ¿sí? Si no me equivoco. Ajuste por revalorización y reservas. Ya, entonces, al haber como un egreso, revalorización de reservas o ajuste de revalorización de reservas, porque al debe, porque es un egreso he perdido. Podemos registrarlo en unidades sencillas, es lo que hace su licenciado, o pueden registrarlo con todos los ceros, pero yo le voy a colocar 108,43. Cabe recalcar que tiene que decir millones, ¿ya? Entonces no vamos a hacernos complicaciones en eso. Y entonces va a aparecer una disminución en reservas. ¿Por qué? Porque sencillamente está perdiendo su valor. Allí está. 102. Listo, ya está el primer asiento. Luego dice el asiento número 2, dice, una empresa chilena con sucursal en Bolivia, ok, que quede claro, hay una empresa extranjera que está en Bolivia, realiza la fabricación de vidrios de seguridad, ok, una empresa chilena que está en Bolivia ha fabricado productos en Bolivia, lo cual se exporta a China, ok, estamos exportando por un monto de 40 millones. Los importadores, o sea, China, le pagan a la empresa, o sea, a la chilena que está en Bolivia, el 50% en efectivo y el 50% lo depositan en cuentas en el banco del extranjero. Quiere decir que 50% va a entrar de divisas al país, 50% lo van a hacer mediante bancos extranjeros. ¿Ya? Entonces, va a aumentar, o bueno, va a haber un aumento de reservas. ¿Por qué va a haber un aumento de reservas? Sencillo, estamos diciendo que va a ingresar dinero, ¿ok? Y el dinero quiere decir que va a ir directamente a las reservas internacionales, entonces a la RI, bueno, no a la RI, a las reservas internacionales, por así decirlo. 40 millones, el 50% son 20 millones. Cabe recalcar que estoy colocando montos exactos, porque así lo hace él. Ustedes colocan 20 y escriben ahorita millones. Y va a haber un aumento en sus activos, aumento en activos. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen cuentas en otros bancos, ya sea nacionales, internacionales, son activos, entonces va a haber un incremento de 20 millones. ¿Y qué va a presentarse o qué se va a generar? Bueno, la empresa chilena que está en Bolivia acaba de hacer una exportación. Entonces, ¿qué hay? Hay una exportación de bienes, sencillamente. ¿Por qué? Porque están exportando. ¿Cuánto? 40 millones, la sumatoria de los dos. Listo, ya está. Asiento número 3. Luego nos dice,
Debido a una crisis alimentaria en el país, el gobierno boliviano se ve en la obligación de realizar importaciones por un monto de 50 millones de dólares del Banco Central. Va a disminuir sus reservas en divisa, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que ahora ya no vamos a exportar, sino vamos a importar, importación de bienes. ¿Por cuántos millones? Dice que debido a una crisis por 50 millones. 50 nomás. Se sobreentiende. Y va a haber una disminución en reservas. ¿Por qué decimos esto? Porque el dinero va a salir de algún lado, de las reservas, dice. Entonces, 50 contra 50. Asiento número 4. ¿Qué dice? Una empresa del sector petrolero de Bolivia contrata a un grupo de profesionales americanos. Ya, una empresa de Bolivia, en Bolivia, contrata a un grupo de profesionales americanos, o sea, van a venir profesionales del extranjero, entonces, en otras palabras, estamos importando un servicio, ¿ya? Los profesionales reparten 50% del efectivo, o sea, quiere decir, 50% de lo que han cobrado lo van a mandar nuevamente a su país y el 50% van a comprar letras del Tesoro General de la Nación en Bolivia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tenemos entonces una importación de servicios, ¿ya? ¿De cuánto? Es de 50 millones, nuevamente es fácil. ¿Y qué es lo que va a salir? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a salir? Primero dice que va a salir el 50% en efectivo, entonces disminución en reservas. ¿Por qué? Porque va a salir la parte del dinero que es la reserva, el 50% que serían 25 millones. Y el otro 50% dice que van a comprar letras del Tesoro General de la Nación, ¿ya? ¿Qué quiere decir ahí? Va a haber una inversión extranjera. ¿Por qué? Porque son extranjeros que están comprando en cartera. Inversión extranjera en cartera. ¿Por qué? Porque ellos son extranjeros que están comprando o están invirtiendo en nuestro país, 25 millones. Asiento número 5. Una empresa constituida 55% del capital extranjero y 45% del capital nacional rebota utilidades por un monto de 150 millones de dólares, de los cuales reparten 100% de las utilidades en dividendos. Los extranjeros reparten 60% de su utilidad y 20% lo reinvierten en la empresa y 20% restante compran acciones en otras empresas del país. Entonces hay que hacer cálculos auxiliares. Entonces yo digo en primer lugar, ¿cuánto dice que es el monto? Perdón. Dice, una empresa constituida con capital extranjero, podemos decir capital extranjero, es 55% y el capital nacional, obviamente restante, 45%. Ya, ahí está. Esos son los porcentajes. Total debe dar 100%, obviamente. Indistintamente si está bien o no, tiene que dar. Ya, entonces dice, de las utilidades de 150 millones de dólares, ¿cuáles rebotan utilidades? Ya, las utilidades son 150 millones, ya, omitiendo los ceros. Saquemos los porcentajes. 150 cuánto le toca al extranjero y 150 cuánto le toca al nacional. 82,5 millones le toca al capital extranjero y 67,5 al capital nacional. Ahí está, 150 millones. Ok. Una empresa constituida 55% de capital extranjero y 45% de capital nacional rebota utilidades por un monto de 150 millones, de los cuales reparten el 100% de las utilidades en dividendos, ya están repartidos, cuánto le toca a cada uno. Los extranjeros, o sea, quiere decir solo estos de acá, tienen que concentrarse solo en ese. Los extranjeros, dice, repatrian el 60% de utilidades y 20%, o sea, quiere decir de ese, 60%, 20% y 20% de ese monto tienen que sacarle sus porcentajes, vuelvo a repetir, del que dice, tal cual lo que dice el enunciado, no se van a inventar nada.
Entonces tenemos uno, 2, 3, listo. Entonces yo saco de los 82 millones sus porcentajes, 49, 16 y 16 millones. Listo. Ok, dice entonces, para nosotros, o bueno, para el país, como dice, se están dando sus dividendos, entonces van a ser rentas pagadas. ¿Cuánto? El total, obviamente. Ahora, de ese total, ¿qué va a hacer el extranjero? En primer lugar, repatrian el 60% de sus utilidades. Quiere decir que va a ver una disminución en reservas. ¿Por qué? Porque va a salir dinero de nuestro país. ¿Cuánto? El 60%, 49,5 millones. Luego dice que el otro 20% lo reinvierten en la empresa. O sea, va a haber nuevamente una inversión. Inversión directa del extranjero. ¿Ok? Va a haber un incremento de su inversión. ¿Cuánto? 16,5 millones. Y por último, el otro 20% compran acciones en otras empresas del país. Entonces ahí aparece inversiones, inversión extranjera en cartera. ¿Por qué? Porque están invirtiendo en otras empresas. O sea, cuando es dentro de la misma empresa, directa. Cuando es en otras, en cartera. Punto número 6. El gobierno de Bolivia recibe una donación de Francia por un monto total. Ya. O sea, que decir, el gobierno de Bolivia recibe una donación de Francia por un monto de 50 millones, de los cuales 50% lo reciben en el país en efectivo y el otro 50% lo reciben en bienes de consumo masivo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir entonces eso? Quiere decir que en primer lugar vamos a recibir, dice, de los 50 millones, 50% en efectivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a haber un aumento en reservas. ¿Cuánto? De 50 millones, el 50% son 25 millones. ¿Qué más dice? Y el otro 50% lo recibe en bienes de consumo masivo, ¿ya? Al decir que lo recibe en bienes de consumo masivo, quiere decir que va a haber una importación de bienes. Consumo masivo, bienes, otros 25 millones. ¿Contra cuánto? Contra los 50 millones. ¿Y qué cuenta usamos en este caso? Por transferencias recibidas. El dinero que va a entrar. Asiento número 7. Luego dice residentes bolivianos en el extranjero, o sea, quiere decir, por ejemplo, los que se van a España, Chile y otros países, etcétera, etcétera, etcétera. Hola. Ya, los que se van a otros países, envían un total de 150 millones de dólares americanos por concepto de remesa. O sea, quiere decir que va a haber un aumento de reservas porque va a entrar dinero, ¿ya? Un aumento de reservas porque están enviando divisas, 150 millones. ¿Contra qué cuenta? Ahí aparece una cuenta que se llama transferencias recibidas. A la vez, como ingreso. Asiento 8, asiento número 8. En el asiento número 8 que nos dice, el país debido a buenas gestiones realizadas cancela sus créditos que posee con el Fondo Monetario Internacional, el cual asciende a un monto de 70 millones, quedando así solamente la deuda con otros organismos internacionales por un monto de 100 millones. ¿Cuánto es lo que va a pagar el, el banco? Bueno, en este caso el país, sencillamente, es 70 millones, ¿ya? Solo 70 millones. Lo otro es dato adicional. Entonces, al momento en que decimos que va a pagar
va a haber una disminución de la deuda externa, porque eso es lo que tiene el país, tiene una deuda externa, entonces aparece una disminución en deuda externa, no, disminución de deuda externa, si no me equivoco. Disminución de deuda externa. ¿Por qué? Porque va a disminuir, es como un pasivo. Disminuye la deuda, va al debe. ¿Por cuánto? Por donde estábamos, asiento número 8 por 70 millones. ¿Contra qué? ¿Cómo vamos a pagar? Dice el país, debido a buenas gestiones, cancela créditos con el fondo, haciendo 70 millones, quedando así solamente disminución de reservas. ¿Por qué? Porque van a salir dinero de nuestras reservas. 70 millones. Listo. Asiento número 9. Dice, debido a la buena capacidad de creación de capital con el que posee Bolivia, este le presta al país Chile un monto de 150 millones a 5 años plazo con una tasa de interés de 1%. O sea, está diciendo que, uy, el país le fue tan bien, pero tan bien, que va a prestar dinero, ¿ya? Entonces quiere decir que va a aparecer un activo que se llama aumento de créditos en el extranjero, porque le estamos prestando, es como un préstamo al personal, por ejemplo, en contabilidad básica, entonces le estamos prestando. Eh, ¿Y de dónde sale el dinero? Pues tiene que salir de algún lado, sencillamente va a aparecer una disminución de reservas. Listo. ¿Cuánto va a salir? ¿Cuánto le estamos prestando? Perdón, asiento número 9, 150 millones. Asiento 10. En el asiento 10, ¿qué dice? Capitales extranjeros compran en el país acciones de diferentes empresas por un monto de 90 millones. Cabe mencionar que en ningún momento adquieren poder controlador de ninguna empresa. Eso hay que tener mucho cuidado cuando haya poder controlador y cuando no. Inversión extranjera en cartera. A ver, ¿estoy correcto? No, perdón, ahí no sería inversión extranjera en cartera. Sería, dice, capitales extranjeros compran en el país acciones de diferentes empresas por un monto de 90 millones. O sea, quiere decir que los extranjeros están trayendo su dinero a nuestro país. ¿Por qué? Porque están comprando aumento de reservas. ¿Ya? ¿Cuánto es el monto? 90 millones. ¿Contra qué cuenta? Dice que no adquieren poder controlador de ninguna empresa. O sea, quiere decir que no están haciendo una inversión directa, ¿ya? Entonces ahí decimos inversión extranjera en cartera. 90 millones. Conviene recalcar que si dijera que tiene poder controlador, si no me equivoco, cuando hay, está mal escrito, si hay poder controlador es inversión directa del extranjero. Pero si no hay poder controlador, hasta donde yo recuerdo, si no hay poder controlador es inversión extranjera en cartera. De todas formas son inversiones, pero hay que saber de separarlas, por así decirlo. Así entonces, finalizando la gestión del 2022, el gobierno argentino tenía una deuda total hacia Bolivia, o somos Bolivia por si acaso, por concepto de préstamos por un monto de 60 millones, los cuales decidió pagar al país un total de 50% de la deuda y dejar para la gestión 2023, o sea, la siguiente gestión, el saldo pagadero futuro. O sea, quiere decir que solo nos está cancelando el 50% de 60 millones, que son 30 millones, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Como nos van a pagar, va a haber un aumento en reservas, aumento de reservas. Que nos pagan, es como que les paguen a ustedes dinero, entra dinero sencillamente. Entonces, 60 millones, 50%, 30 millones. ¿Y qué es lo que va a disminuir? Pues sencillo, tiene que disminuir disminución de créditos al extranjero, porque ese es un pasivo. Fíjense bien acá, disminución de deuda externa, un pasivo cuando, perdón, un pasivo cuando disminuye va al debe. Pero ahora lo que nos deben es un activo, disminución de crédito al extranjero. Creo que lo hicimos acá hace rato. No, ahí está. Aumentos del crédito en el extranjero aumentaba, pero ahora como disminuye, a ver, disminución de créditos en el extranjero. Es aumento cuando prestamos.
como era este caso, es disminución cuando nos pagan 30 millones. Listo, a 112 el último. Entonces decimos para el A112, el Fondo Monetario Internacional emite una nueva emisión de derechos especiales de giro, de los cuales Bolivia tiene un total de 50 millones de dólares por concepto de derechos especiales de giro, aumentando así su participación en el organismo internacional. Derecho especial de giro es un tipo de moneda, por así decirlo, que se usa en el Fondo Monetario Internacional, que son diferentes entidades, o en este caso países, que manejan, es como una cesta, una canasta de varios tipos de monedas, ¿ok? Entonces nos está diciendo que tenemos una nueva emisión, hay un aumento de reservas, porque el Fondo Monetario emite una nueva emisión de derechos especiales, los cuales Bolivia obtiene, quiere decir que está aumentando 50 millones, ¿ya? ¿Contra qué cuenta? Asignación de derechos especiales de giro, 50 millones, ¿ok? Hasta ahí hacemos sumas iguales. 920, 920 millones, ¿ok? Y luego dice, realice el resumen de la balanza de pagos. Ok, entonces hasta ahí terminamos los asientos. Hacemos la balanza de pagos, que la balanza de pagos es una herramienta, como les dije, para ver todas las transacciones y bueno, salidas o entradas de dinero. Voy a usar este de acá. Ok, tenemos entonces el siguiente. Inversión en cartera extranjera. Inversión extranjera en cartera y el otro es, y cuenta me falta, inversión extranjera directa. Ok. Entonces, la balanza de pago, en primer lugar, separamos la balanza comercial. Si quieren, ahí le colocan balanza. Perdón, no, en la balanza de pago, denme un segundo. Ok, acá tenemos contabilidad de la balanza de pagos. Tenemos entonces el grupo. Acá va a colocar cuenta corriente. ¿Qué cuentas van ahí en la cuenta corriente? Tenemos exportación de bienes, importación de bienes, exportación de servicio, transferencias recibidas, transferencias pagadas, rentas recibidas, rentas pagadas. Si no me equivoco, licenciado, les enseño de este orden, entonces vamos a mover transferencias recibidas, pagadas primero y lo otro después. Luego tenemos sumas iguales, luego pasando a las cuentas de capital, tenemos saldo en cuenta corriente, luego pasamos a cuentas de capital. Ya, para explicarle más rápido, ¿qué es lo de la cuenta corriente? Es la entrada y salida de divisas, sencillamente. Ustedes exportan un bien, entran divisa, importan un bien, salen divisa, exportan un servicio, entran divisa, importan un servicio, salen divisa. Transferencias recibidas quiere decir que llegó dinero, entran divisas, transferencias pagadas quiere decir que salió dinero o salió divisas, rentas pagadas quiere decir que salen divisas, rentas recibidas que ingresan divisa. Y estaba primero que esta, si no me equivoco, para que esté igualito como hicieron ustedes. Luego tenemos las cuentas de capital. ¿Qué quiere decir las cuentas de capital? Tenemos entonces lo que es compra de activos, inversiones extranjeras, etcétera, ¿ya? Acá creo que me equivoqué en escribir extranjera, extranjera,
Sí, está bien acá donde me equivoqué a escribir. Inversión directa extranjera, extranjera, extranjera. Acá está. Qué grave. Ya tenemos sumas iguales de igual manera. Entonces yo digo, aumento de activo quiere decir que compramos algunos, disminución de activo salió uno, se invirtió directo, se invirtió en cartera, extranjera, extranjera. Luego tenemos las cuentas de financiamiento, o sea, quiere decir, sencillamente el financiamiento quiere decir entrada o salida de algún fondo para poder operar, en este caso algún préstamo, algún pago, aumento en deuda externa, disminución en deuda externa, aumento del crédito en el extranjero, aumento de crédito en el extranjero. Ok, disminución, perdón. Saldo de cuenta financiera y eso nos da la balanza de pagos, todas esas cuentas. Posteriormente a eso, obviamente hay las cuentas de reservas, pero eso no es parte de la balanza de pagos, cuentas de reservas en las cuales tenemos aumento de reservas internacionales, disminución de reservas internacionales, oro monetario, asignaciones de derechos especiales de giro, que acá yo lo puse todo completo, si quieren la breve asignación de derechos especiales de giro. Listo. Luego tenemos ajuste por valuación de reservas. Yo le puse revalorización. Bueno, parece que estamos usando ajuste de valuación. Acá hay que cambiarlo. Valuación de reservas. Ajuste de o por valuación de reservas. Cuentas de reserva. No entran en la balanza de pago, no son parte de este ejercicio, pero lo vamos a colocar para que quede claro. Entonces acá ajuste por valuación de reservas. Ya, listo. Entonces empezamos a pasar todo nuestro libro a las cuentas. Entonces empezamos. Ajuste por valuación de reservas, ¿dónde está? Al debe, colocamos al debe. 108.000. Disminución en reservas, ¿dónde está? Al haber. Entonces vamos y ponemos disminución de reservas. Ok, disminución de reservas, disminución de reservas. Disminución en reservas, aumento en reservas internacionales, disminución en reservas internacionales. A ver, dame un segundo. Y las disminuciones de reservas no van en nuestra balanza de pagos, no tenemos esa cuenta, debe ser acá. Acá va ajuste por valuación, disminución de reservas internacionales. Ahí está. Luego el asiento 2 dice, perdón, asiento 2, aumento de reservas internacionales, al debe, aumento de activos. Nos vamos a las cuentas de activos, acá al debe, aumento de activos, exportación de bienes. Nos vamos a la cuenta corriente de exportación de bienes, al haber, tal cual donde está. Luego hay importación de bienes, al debe, a 103, disminución en reservas, acá le aumento, al haber, asiento número 3, disminución de reservas. Asiento número 4 toca. Importación de servicios. Asiento número 4, importación de servicios. Acá está el debe. Disminución de reservas. Le sigo sumando. Asiento número 4. Al haber, inversión extranjera en cartera. Acá está. Al haber, 25.
Asiento número 5 voy a marcarme acá porque ya medio que me perdí. Rentas pagadas al debe, 82 millones. Disminución en reservas, acá va a seguir aumentando la disminución. Inversión directa en el extranjero, inversión directa, inversión directa extranjero, inversión en cartera, inversión extranjera directa. ¿Dónde está la cuenta? ¿Dónde está la cuenta? Inversión directa en el extranjero, inversión extranjera directa. A ver, estamos bien. Inversión directa extranjera. Inversión extranjera directa es la que el licenciado usa ahora. Ya, entonces acá vamos a cambiar el orden tal cual como él lo ha hecho. Primero está la disminución de activos, luego está el aumento de activos y inversión extranjera directa. Inversión extranjera directa. Esta de acá. ¿Ya? ¿Qué más después? Inversión extranjera directa. Inversión directa en el extranjero. Inversión directa en el extranjero. Extranjero. Luego tenemos inversión extranjero en cartera. Esta de acá. Inversión extranjera en cartera. Y por último tenemos inversión en cartera extranjera. Es esta de acá. Estamos correctos. Ahora, esta cuenta de acá. Inversión directa del extranjero le puse yo. Inversión directa del extranjero. Del extranjero. A ver, volvamos a leer un poco para entenderlo bien. Asiento número 5. Una empresa constituida 55% del capital extranjero y 45% del nacional. Rebota utilidades por un monto de 150 millones, los cuales reparten el 100%, ya solamente 82,5% de las utilidades de dividendos los extranjeros repatrian 60% y disminución en reservas, 20% los reinvierten en la empresa. Reinvertir en la empresa, inversión, o una de dos, inversión extranjera directa o inversión extranjera en cartera. Inversión, acá esta cuenta la escribí mal. Inversión extranjera directa. Inversión extranjera directa. ¿Ok? Inversión extranjera directa, al haber 16 millones, inversión extranjera en cartera, ya teníamos 25 más 16,5, ya van 41,5 millones. Asiento número 6, esto de las cuentas hay que tener cuidado. Aumento de reservas, ok, nos vamos a aumento de reservas, le suma más 25 millones. Importación de bienes, acá está importación de bienes, ya teníamos 50 más 25, 75. Y por último tenemos transferencias recibidas. Al haber transferencias recibidas, 50 millones. Listo. Asiento número 7. Aumento de reservas, otra vez acá, 45 más 150. Transferencias recibidas, me voy al haber. 50 más 150. 200 millones. Asiento número 8, disminución de deuda externa. Nos vamos a financiamiento y acá está. Aumento de deuda externa, disminución de deuda externa al debe, ¿cuánto? 70 millones. Y en las reservas, al haber, disminución en reservas, 70 millones. Listo, ya está el asiento 8. Toca el 9, aumento de créditos en el extranjero, financiamiento, aumento de créditos, en el extranjero. Aumento de créditos en el extranjero es la cuenta. ¿Cómo se cambia unas palabritas? En el extranjero. Y el otro, disminución de créditos en el extranjero. Aumento de créditos en el extranjero.
al debe 150 millones, disminución de reserva otros 150 millones. Y hasta el asiento número 9, falta el 10, aumento de reservas contra inversión extranjera en cartera. Me voy acá, inversión extranjera en cartera, tengo 2 más 1 más 3. Asiento número 11, aumento de reservas contra disminución de créditos en el extranjero. Disminución de créditos en el extranjero al haber 30 millones. Listo. Y por último, asiento número 12, aumento de reservas contra asignación de derechos especiales de giro. Listo, ya traspasé todo. Ahora en acá, ¿qué tengo que hacer? Pues sencillo, sumo cada columna de manera diferente. Entonces yo digo, sumo todo lo del debe para las cuentas corrientes y sumo todo lo del haber para las cuentas corrientes. Entonces acá me dice que tengo que hacer una diferencia en la cual digo, haber menos debe. Haber menos debe. Ahí está. Saldo en cuenta corriente 32 millones. Hago lo mismo para las cuentas de capital. ¿Ya? Sumo cada columna y cuánto me da de saldo. Entonces yo digo, de igual manera, haber menos debe. En este caso todos tienen que restar haber menos debe. 128. Sumo las cuentas de financiamiento. ¿Ok? Las cuentas de financiamiento de igual manera. Digo, haber menos debe. Listo. Saldo de balanza de pagos. Sumo mis 3 saldos y esa es la balanza de pagos. Entonces sumo cuenta corriente, cuentas de capital y cuentas financieras. 29.5 millones negativo. Quiere decir que hay un déficit, quiere decir que hay más salidas de dinero perdón, quiere decir que hay más, sí, hay más salidas de divisas que entradas. Sencillamente, ahí está la balanza de pago. Negativo, déficit. ¿Ya? ¿Quieren hacerlo también acá de la parte de reservas? Claro, suman todo esto y todo aquello. Saldo, no, sumas iguales. No es necesario ya esto. Saldo, cuentas de reserva. Haber menos debe. 29.5 millones. Déficit también. ¿Por qué? Porque sencillamente ha salido más divisas de las que entró. Entonces, en nuestro saldo tenemos más salidas de divisa que aumentos. Listo, con eso ya tenemos. En acá nos da un déficit porque tenemos 220, 30. A ver, esperen. No tenemos déficit acá. Creo que hay superávit. Acá, por ejemplo, tenemos en saldo en cuenta corriente, nos quedamos negativo con 32.5. Acá tenemos la exportación, los ingresos, 240 es lo que recibimos, 207 es lo que pago, entonces tenemos un superávit acá de 32 millones. Acá tenemos inversión extranjera, aumento de activos, acá nos entró 148 y 20 millones, total 128 millones de ingreso. Y por último acá tenemos disminución de deuda, aumento de créditos en el extranjero, contra disminución de créditos en el extranjero. Acá 190. Entonces yo digo 32 más 128, 160 me entró, pero acabo de sacar 190, entonces sí hay un déficit. ¿Ok? Y ahí terminaría entonces mi balanza de pagos.